¿Alguna vez te has preguntado qué pasó realmente durante los 3 días en que Jesús estuvo en la tumba? No fue solo un tiempo de espera, fue una batalla cósmica que redefinió la historia para siempre. Hoy vamos a explorar minuto a minuto, desde el último suspiro en la cruz hasta el amanecer que lo cambió todo. Eran las 3 de la tarde en Jerusalén. El cielo se oscurecía de forma antinatural. Desde la cruz, Jesús gritó sus últimas palabras: consumado es, y con un último aliento, entregó su espíritu. En ese instante, la tierra tembló, pero lo más impactante fue lo que ocurrió en el templo. El velo que separaba a Dios de la humanidad se rasgó en dos, de arriba a abajo. Un centurión romano, un soldado curtido en 1000 batallas, observó todo y confesó: verdaderamente, este hombre era el Hijo de Dios. Los discípulos, por su parte, estaban rotos, dispersos. El miedo y la confusión se habían apoderado de ellos. La muerte de su maestro era un golpe devastador, el fin de todas sus esperanzas. Esa misma tarde, un hombre llamado José de Arimatea, miembro influyente del Sanedrín, pero seguidor secreto de Jesús, se armó de valor. Fue ante Poncio Pilato y pidió permiso para llevarse el cuerpo. Junto a Nicodemo, otro líder religioso que había buscado a Jesús de noche, lo bajaron de la cruz. Lo envolvieron cuidadosamente en lienzos de lino con especias aromáticas y lo depositaron en una tumba nueva, tallada en la roca. Luego, hicieron rodar una enorme piedra para sellar la entrada. A lo lejos, varias mujeres observaban, con el corazón destrozado: María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé. Ellas memorizaron el lugar exacto donde su Señor había sido sepultado. La noche cayó sobre una Jerusalén en silencio, un silencio pesado, lleno de tensión. Para los seguidores de Jesús, la esperanza había muerto con él en los sueños que habían construido durante 3 años, se habían hecho pedazos. Pero los líderes religiosos no estaban tranquilos. El temor de que los discípulos robaran el cuerpo y declararan una falsa resurrección los carcomía. Fueron de nuevo ante Pilato y le exigieron: Señor, recordamos que aquel engañador dijo que al tercer día resucitaría. Ordena que se asegure el sepulcro. Pilato, cansado de todo, accedió. Envió una guardia de soldados romanos, la élite del ejército, para vigilar la tumba, y para asegurarse aún más, colocaron un sello imperial sobre la piedra. Romper ese sello era un acto de traición contra el mismísimo Imperio Romano. La tumba estaba, humanamente hablando, impenetrable. Ese día, el cuerpo de Jesús descansó en el sepulcro. Pero en el reino espiritual, la batalla más grande de la historia estaba en pleno apogeo. La tradición cristiana nos enseña que, en ese tiempo, el Espíritu de Cristo descendió a las regiones inferiores, al Hades, el lugar de los muertos. Allí, no como un prisionero, sino como un conquistador, proclamó su victoria sobre el pecado y la muerte. Liberó a las almas justas que esperaban la redención y rompió las cadenas que nos mantenían cautivos. Mientras su cuerpo yacía inmóvil, su espíritu estaba conquistando el último bastión del enemigo. Llegó el sábado, el día de reposo, pero no había descanso en Jerusalén. La atmósfera era densa, cargada de una tensión silenciosa. Los discípulos seguían escondidos, aterrados de ser los siguientes en ser arrestados. Pedro, el líder del grupo, lloraba amargamente, torturado por el recuerdo de haber negado a su maestro 3 veces. Juan, el discípulo amado, intentaba consolar a María, la madre de Jesús, cuyo dolor era un océano sin fondo. Para ellos, los milagros, las enseñanzas, las promesas, todo parecía una cruel ilusión. Su fe estaba siendo probada hasta el límite. Mientras tanto, las mujeres, fieles hasta el final, preparaban más especias y ungüentos aromáticos para honrar el cuerpo de Jesús. Pero la ley del sábado les impedía ir a la tumba. Así que esperaron. Cada minuto de ese día fue una eternidad.
Una lucha interna entre la fe y la duda, la esperanza y la desesperación, la promesa de Jesús y la cruda realidad de una tumba sellada. Y entonces llegó el tercer día, muy temprano, cuando la oscuridad todavía envolvía la ciudad y el sol apenas insinuaba su llegada. Las mujeres emprendieron el camino hacia el sepulcro. Sus pasos eran lentos, sus corazones pesados. Mientras caminaban, su única preocupación era práctica. ¿Quién nos moverá la piedra? Sabían que era una roca inmensa, imposible de mover para ellas solas, pero al llegar, se quedaron paralizadas. Lo que vieron desafiaba toda lógica. La enorme piedra había sido removida. El sello imperial, que representaba el poder de Roma, estaba roto. Y los soldados, la guardia de élite, yacían en el suelo como muertos, aturdidos por un poder superior. Con el corazón en la garganta, las mujeres se acercaron. La tumba estaba vacía. De repente, una luz cegadora llenó el interior del sepulcro. Un ángel, con ropas tan blancas como la nieve, les habló con una voz que resonó en la eternidad. ¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? No está aquí. Ha resucitado, tal como dijo. María Magdalena, confundida y llorando, corrió afuera. Al principio, pensó que alguien se había robado el cuerpo. Entonces, entre las sombras del jardín, vio la figura de un hombre. Pensando que era el jardinero, le suplicó: «Señor, si te lo has llevado, dime dónde lo has puesto». En ese instante, ella lo reconoció. Era era Jesús en vivo, glorioso, resucitado. Cayó a sus pies, temblando, una mezcla de adoración y alegría incontenible. Jesús le dio la primera gran comisión de la nueva era. «Ve y dile a mis hermanos que he resucitado». María Magdalena, una mujer de la que habían expulsado 7 demonios, se convirtió en la apóstol de los apóstoles, la primera testigo ocular del milagro más grande de la historia. Las mujeres corrieron, sin aliento, para contarles a los discípulos. Al principio, no les creyeron. Pareció una locura, pero Pedro y Juan salieron disparados hacia la tumba. Juan, más joven, llegó primero, pero se detuvo en la entrada. Pedro, impulsivo como siempre, entró directamente. Vieron los lienzos de lino que habían envuelto el cuerpo de Jesús, pero no estaban tirados de cualquier manera. Estaban cuidadosamente doblados. El sudario, que había cubierto su rostro, estaba enrollado aparte. Ese detalle lo cambió todo. Un ladrón no se tomaría esa molestia. El cuerpo no había sido robado. Parecía como si hubiera atravesado la tela, dejando las envolturas intactas. Fue la prueba silenciosa y definitiva. Jesús había resucitado. Ese mismo día, se apareció a 2 discípulos en el camino a Emaús, luego a los discípulos reunidos en una habitación cerrada, e incluso a más de 500 personas a la vez. La resurrección dejó de ser un rumor para convertirse en un hecho irrefutable, una certeza que encendió una revolución de fe. El miedo de los discípulos se transformó en una valentía imparable. Aquellos hombres que se escondían por temor, ahora saldrían a proclamar el Evangelio sin importarles la persecución o la muerte. La muerte no pudo detenerlo. La tumba no pudo contenerlo. El infierno no pudo vencerlo. En esos 3 días cruciales, Jesús no solo volvió a la vida, conquistó el pecado, rompió para siempre las cadenas de la muerte y nos abrió el camino a la vida eterna. Su resurrección es la garantía de que la oscuridad jamás tiene la última palabra, que incluso en el silencio y la desesperación, Dios está obrando, y que después de cada noche, por más oscura que sea, siempre, siempre, llega un nuevo amanecer. Gracias por acompañarnos en este viaje. Si esta historia ha tocado tu corazón, no olvides darle like, suscribirte y compartirla. Hasta la próxima.
y que la bendición de Dios esté contigo, hoy y siempre. Amén.